No se ha conectado el diputado secretario, entonces le vamos a pedir al diputado Roy Fitz si puede hacer la labor. Ah, ya se conectó el diputado Rubio. Bueno. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, integrantes de la Comisión de Salud. Saludo con gusto a los medios de comunicación que nos acompañan y a las ciudadanas y ciudadanos que nos ven a través de las diversas plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México. Dicho esto, con fundamento en el artículo 4, fracción 45 y quinta de la Ley Orgánica del Congreso de México, artículo 2, fracción 45, 190 y 193 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como el acuerdo número CCMX-2-Jucopo-04-2021, por el que se establecen las reglas para desarrollar sesión vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, comisiones, comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, emito por la Junta de Coordinación Política. Damos inicio a la tercera sesión ordinaria de la Comisión del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Solicito al diputado Ricardo Rubio que en su calidad de secretario de comisión proceda a pasar lista de asistencia para la verificación del quórum correspondiente. Con mucho gusto, Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Circe Camacho. Circe Camacho, presente. Gracias, diputada. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, presente. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Diputado José Octavio. Presente. Gracias, diputado. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Diputada Miriam. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes, muchas gracias, diputada. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Polinia Román Sierra Bárcena. Presente. Diputada. Gracias, diputada. Diputado Royfit Torres González. Diputado Royfit Torres González. Diputado Ricardo Rubio Torres, presente. Diputada Presidenta, se cuenta con la asistencia de un total de 6 diputadas y diputados. En consecuencia, hay quórum legal para realizar los trabajos de esta sesión. Diputado Rubio. ¿Sí? Perdón, disculpe la molestia. ¿Podría ser tan gentil de tomarme asistencia? Sí, diputado Ernesto. Gracias. Diputada Circe, con la asistencia del diputado Alarcón. Diputado Rubio, Sí, ¿me puede pasar lista, por favor? Porque me sacó la sesión. Sí, diputada. Gracias. Asistencia de la diputada Marta Soledad Ávila Ventura, con mucho gusto. En consecuencia, hay 8 diputadas y diputados. Perdón, diputado Rubio. Sí. También me puede tomar asistencia, pero no podía activar el dispositivo. Gracias, una disculpa. Sin problema. Diputada Circe, está completa la comisión de 9 integrantes. Hay 9 asistentes. En consecuencia, se declara el quórum.
Muchas gracias, diputado secretario. Por lo tanto, se abre la tercera sesión ordinaria de esta comisión. Toda vez que el orden del día fue distribuido con debida antelación, solicito al diputado secretario someta a la consideración de los presentes sobre la lectura del mismo y si es de aprobarse en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las diputadas y diputados integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del orden del día, así como su aprobación. Quienes estén en contra de dispensar la lectura y aprobar el orden del día, sírvanse manifestarlo de viva voz. Diputado Ricardo Rubio, en contra. ¿Alguien más? Bien, nadie más en contra, diputada presidenta. Sin embargo, me gustaría poner a consideración de las y los presentes, no en mi carácter de secretario, sino de integrante de esta comisión, en motivo de mi planteamiento en contra, con el objetivo de hacer una atenta solicitud a las y los integrantes de esta comisión. Miren, compañeras y compañeros, analizando el sentido de los dictámenes de esta comisión, enumerado en el número 3, en el número 6 y en el número 7, su servidor hizo un análisis exhaustivo de los mismos y ha encontrado algunos errores de forma muy serios que me parece pudieran ser subsanados de manera puntual en otra sesión. Errores de forma como que el dictamen, por ejemplo, en el número 3, que habla sobre la objeción de conciencia, ya en su momento digo, lo que establece la norma es, además de algunos errores de forma, que se legislara, la Suprema Corte eliminó el dispositivo 10º bis, pero sin embargo ordenó que se legislara en la materia, y el dictamen considera, no considera la modificación del diputado promovente, lo cual me parece que habría que analizar mejor la sentencia de la Corte. Y por otro lado, en el dictamen del número 6, digamos, que presenta la diputada Miriam Valeria Cruz, es una opinión en el sentido positivo que está proponiendo esta comisión. Sin embargo, no establece el dictamen en ninguna parte del mismo cuáles son los artículos que la diputada está proponiendo. Es decir, se está emitiendo una opinión en sentido positivo sin decirnos exactamente cuál es la propuesta de la diputada. Se maneja de manera muy escueta, de manera muy lacónica, cuál es el planteamiento, pero no dice el texto de, digamos, el dictamen, por eso, porque es un dictamen de opinión, no señala qué es lo que dicen literalmente los artículos de la propuesta de la diputada, solo se limita a señalar de manera muy general, y eso es incorrecto, porque tendríamos que conocer las y los diputados integrantes de esta comisión para poder emitir esta opinión de manera precisa, cuál es precisamente el texto literal de estos artículos. Se limita a hacer una opinión como muy genérica sobre la propuesta de la diputada, pero no señala literalmente cuáles son, lo cual es un vicio, digamos, de forma, pues, importante. Entonces, me parece a mí que de la misma manera, el numeral 7, el dictamen relativo a la propuesta del diputado Enrique Nieto Franzoni, integrante del grupo parlamentario del PRI, establece también algunos planteamientos que, bueno, el propio dictamen señala algunas disparidades en fechas, cuestiones, errores de forma, que me parece podrían ser subsanados de manera adecuada. Si bien es cierto, hubo una reunión de asesores el día de ayer, los asesores no son legisladores, somos nosotros, las y los diputados, quienes tomamos la última palabra respecto de lo que se aprueba en la sesión. Entonces, pudiera ser que los asesores no hayan visto algo que nosotros sí, y viceversa. Vaya, no es una reunión de asesores como para poder decir esto se pudo haber planteado el día de ayer. También decir que los dictámenes, ninguno de ellos fue distribuido con las 48 horas de anticipación que señala el reglamento. Concretamente, pues la convocatoria me fue pedida que fuera yo la suscribiera pues con menos de 48 horas. Ustedes revisen sus correos cuando les llegó, que fue el viernes, y de alguna forma no están cubiertas estas 48 horas hábiles. Entonces,
sí hay ahí un problema de procedimiento que creo que podríamos subsanar y no corremos prisa como para poder evitar estos errores de forma que me parecen muy importantes y que me parece que de alguna forma subsanarían cualquier trabajo incorrecto que pueda hacer esta comisión, porque hasta este momento, la sesión pasada, se habían hecho las cosas de manera muy correctas, muy adecuadas, y creo que podríamos estar ensuciando el procedimiento de la comisión que va avanzando y va avanzando bien. Entonces, la propuesta de un servidor sería retirar del orden del día, compañeras y compañeros, concretamente, el punto 3, el punto 6 y el punto 7 del orden del día. Sería cuanta mi propuesta, diputada presidenta. Si usted quisiera hacer alguna consideración, algún compañero más, o lo someto a la consideración de las y los integrantes en lo que usted indique. Es cuanto. Yo creo que tendremos que escuchar a los otros diputadas y diputados que están presentes, las observaciones que puedan tener, y si no, lo llevamos a votación. No sé si hay alguna diputada o diputado que quiera hacer uso de la palabra con respecto a los temas mencionados por el diputado Ricardo Rubio. Sí, No, al parecer, Ajá, no no, hay comentarios, diputada. Quisiera que lo pusiera a consideración entonces. sí, vamos a votarlo, diputado, por favor. Con mucho gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, se pone a consideración de las y los presentes la solicitud propuesta por un servidor en el sentido de retirar del orden del día de esta sesión los puntos enlistados en los numerales 3, 6 y 7 del orden del día. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Bien, diputada Yuri, por negativa de Por la retirado. negativa. Muy Entonces bien. tiene que hacer una votación. Sí, bueno, lo vemos de manera, Por lo la quise hacer negativa pero fue de la modificación del por orden la del negativa día. del orden del día, es correcto. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de viva voz. Diputada Circe Camacho. Diputada Circe. Por la negativa de que se retire. Bien, diputada Polimia Romana Sierra Bárcena. En contra. Gracias, diputado. Diputado Octavio Rivero. Rivero en contra. Diputada Valeria Cruz. En contra de que se retire. Diputado, gracias, diputada. Diputado Roy Torres. A favor de la propuesta, doctor. Gracias, diputado. Diputada Yuridia Ayala. En contra de la modificación del orden del día. Gracias, diputada. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. En contra, diputado Rubio. Gracias, diputada. El de la voz, diputado Ricardo Rubio Torres, a favor de que se retire. En consecuencia, diputada presidenta, al existir mayoría por la negativa, permanece firme el orden del día por 6 votos en pro y 2 en contra. 6 votos en contra, perdón, y 2 votos a favor.
Muchas gracias, diputado. Se deja constancia de que el presente orden del día consta de 9 puntos. Queda sentado el orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 10 bis de la Ley General de la Salud sobre la objeción de conciencia relacionada con la interrupción legal del embarazo, presentada por el diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? Yo, diputada. Adelante, diputado Rubio. Muchas gracias, diputada presidenta. Miren, compañeros, esta propuesta del diputado Alberto Martínez Urincho, que fue presentada el 6 de octubre del 2021, de entrada decir que efectivamente, bueno, pues estamos dictaminando cosas del año pasado, es una iniciativa que está, pues digamos, más que quemada, ¿no? Está fuera del tiempo para dictaminar. Es cierto que hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en el sentido de que pues, las comisiones iban a retomar el trabajo de las iniciativas que estaban fuera de tiempo. Sin embargo, bueno, pues también debemos de precisar que esto no debe de ser utilizado de manera indiscriminada para absolutamente todos los temas. Debo de decir que el objeto de la iniciativa, como ustedes saben, compañeras, es garantizar el derecho de las mujeres a una interrupción legal del embarazo, además de contemplar el derecho a la objeción de conciencia en procedimientos de índole médico, así como establecer los lineamientos y límites que deben de sujetarse al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. Yo debo de precisar, compañeras y compañeros, que esta es una situación anómala en el dictamen, porque resulta que el dictamen no retoma toda la propuesta del diputado proponente. El diputado proponente lo que hace es proponer, por un lado, como lo señalé, garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, lo cual debo decir en primera instancia que eso ya está en un derecho adquirido, o sea, está determinado por la Suprema Corte de Justicia, está precisado en prácticamente las 32 entidades federativas como un mandato legal. Y me parece a mí que esto sería ocioso, porque, bueno, pues al final es un derecho ya garantizado. Segundo, y lo más importante, el asunto de la objeción de conciencia. Miren, el 21 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, en el sentido de invalidar todo el dispositivo legal normativo que hablaba sobre el derecho a la objeción de conciencia. Pero contrario a lo que señala el dictamen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su resolutivo de esta sentencia, lo que establece es un exhorto también al Congreso de la Unión a que regule la objeción de conciencia en materia sanitaria, tomando en cuenta las razones sostenidas en dicha sentencia, lo cual consideramos que, bueno, pues no está de manera precisa en el dictamen, porque el dictamen lo que hace es excluir completamente la propuesta del diputado Urincho, cuando la sentencia lo que dice es, oigan, invalido esta porción normativa, bueno, invalido este artículo completo, pero legislese sobre el mismo de manera distinta, observando algunos planteamientos hechos por la Suprema Corte en esta sentencia. Es decir, el dictamen que tenemos nosotros a consideración, o que está puesto a consideración en este punto, está dejando de tomar en consideración que la sentencia no es que determine definitiva y fatalmente que deba de excluirse el concepto de objeción de conciencia, sino que deba de legislarse de manera distinta. Entonces, lo que hace el dictamen, contrario a lo que estoy diciendo, es decir, es que como la Corte invalidó esta disposición, ya no se puede legislar sobre la materia. Entonces, excluye la propuesta absoluta del promovente y solo deja la parte relativa a el derecho a la interrupción del embarazo de las mujeres. Entonces, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista legal, el dictamen adolece de un vicio de fondo
porque no está considerando lo que la sentencia plantea y deja de estimar lo que el promovente estableció. Dicho esto, también debo de precisar que, como les decía, pues bueno, es un proyecto que, pues, desde el punto de vista de un servidor, no está cumpliendo cabalmente con lo que la resolución de la Corte determina. La Corte determinó la invalidez del 10 bis, pero no para que no se pueda volver a legislar, sino que para que se legisle con base en los considerandos de la propia sentencia. Y lo que este dictamen dice es, no se puede reformar este artículo porque fue invalidado, o no se puede volver a hacer el planteamiento porque fue reformado. Lo que hace el diputado Orincho, desde mi punto de vista, es adecuado porque en algunos aspectos él está cumpliendo con los considerandos de la sentencia de la Corte y está haciendo una iniciativa que cumple con estas disposiciones del considerando de la sentencia, que establece que deba de legislarse de una manera distinta como estaba establecido. Me parece que la propuesta del diputado Orincho era bastante asequible, y bueno, pues esa sería la observación que un servidor haría, por lo que desde luego mi propuesta sería que se sostuviera la iniciativa de el diputado Orincho, eliminando desde luego esta parte de el artículo 2 en la segunda fracción sobre el digamos, derecho a la interrupción al embarazo, porque lo que dice la propuesta final es que en la fracción novena, el derecho a la interrupción legal del embarazo, así dice, literal. Mi propuesta sería eliminar esta parte e incorporar o retomar lo que el artículo 10 bis que planteaba el promovente de la iniciativa. Y esto lo digo de manera técnica porque el derecho a la interrupción legal al embarazo ya está garantizado en diversos instrumentos, desde las constitucionales, convencionales, en nuestro código penal, en nuestro código civil. En fin, me parece que ya está más que garantizado. La propia ley de salud ya establece este derecho. Entonces, me parece que es un debate ya superado desde hace muchos años, que sería repetitivo de alguna manera, y algo de lo que hemos estado luchando mucho los abogados en la ciudad es la profusión de las leyes, no estar creando normas por crearlas, ni estar insistiendo en incorporar disposiciones de manera profusa, reiterativas, de derechos que ya claramente, a la luz de la lógica, la experiencia, la sana crítica, la razón, pues ya están debidamente legislados. Entonces, no es algo en lo que esté yo en contra, es algo que ya es ley. Simple y sencillamente mi planteamiento es no reiterar lo que ya está en diversas disposiciones. Y en cuanto a lo otro, pues bueno, la objeción de conciencia no es que no se pueda legislar definitiva y fatalmente, sino que más bien se puede hacer como lo ordena la Suprema Corte, atendiendo algunos puntos que me parece el diputado proponente estaba atendiendo. Entonces, sería mi comentario, diputada presidenta, y la propuesta ahí está en el sentido de retirar la fracción novena del artículo segundo que está establecido en el proyecto de decreto y reincorporar la propuesta 10 bis que planteaba el diputado Orincho. Sería cuanta mi participación, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Rubio. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Bueno, en mi caso nada más quisiera aclarar que ahí fue claro que esta es un dictamen con modificaciones y quisiera leer una parte que es una reforma propuesta por el diputado promovente respecto al artículo 10 bis de la Ley General de Salud no brinda los mecanismos ni garantías necesarios para armonizar los derechos ponderados en esta iniciativa, anulando que la multicitada acción de inconstitucionalidad, el Pleno de la Corte exhortó que se regula la objeción de conciencia, lo cual debería incluir por lo menos parámetros de perspectiva de género. Y la verdad es que eso es algo que no está contemplado en esa parte que menciona, que incluye el diputado Orincho, y es por eso que se hacen esas modificaciones y no se toma en cuenta. Y eso es por un lado. Por el otro, sí, hay un acuerdo y no puede ser lo que nos conviene y lo que no nos conviene
diputado Rubio, todo lo que se está dictaminando está fuera de tiempo y y no puede ser lo que nos queda bien o lo que no nos queda bien se va a dictaminar. Eso no me parece ni correcto ni ético. Hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y así como se determinó por la Junta de Coordinación Política, se está dictaminando la mayor parte de los puntos que están fuera de tiempo. Pues no sé si no sé si alguien más quiera hacer uso de la voz, si el diputado Rubio también quisiera hacer uso de la voz, quien quiera, y si no, irnos al tema de la votación, por favor. Sí, diputada, muchas gracias. Nada más, sí, una vez más, hacer uso de la palabra sobre los planteamientos hechos. Yo quiero decir, lo que pasa es que incluso el dictamen es contradictorio en sí mismo, porque, fíjense, la denominación del dictamen es dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 10 bis de la Ley General de Salud sobre la objeción de conciencia relacionada con la interrupción legal del embarazo. Es decir, si ya se está retirando toda la objeción de conciencia, pues ya ni siquiera denominativamente tendría que haberse mencionado la objeción de conciencia relacionada con la interrupción legal del embarazo. Me parece que pues no se señala en la participación anterior cuáles son esos parámetros de género que no contempla la propuesta del diputado Uricho. Me parece que, bueno, tampoco está establecido esto que usted menciona, diputada, en el dictamen. Debiera estar señalado en el cuerpo del dictamen las razones del por qué no cumple con estos parámetros de género. No lo establece el dictamen, es carente de esta argumentación. Ahorita usted lo está mencionando de manera general, pero no en el dictamen no se establece en ninguna parte, en ningún punto digamos, los considerandos o la parte analítica del dictamen, en todo el dictamen, no establece cuáles son esos, por qué no cumple con esos parámetros que la Corte señaló. Repito, la única parte que señala es, literalmente lo único que dice es, no cumple con esto, pero no dice por qué, no da los fundamentos, razones o motivos del por qué no cumplen. Nada más se limita a señalar lo mismo que amablemente usted tuvo a considerar, señor presidente, y bueno, pues es digamos, un planteamiento que no podía yo dejar de hacer sin, digamos, atender a lo que ya usted comentó. Me permito yo mencionarles, esto viene en la página 32, en el considerando 39º el dictamen, y lo único que dice al final es lo cual consideramos en la presente reforma no acontece, pero no dice por qué no se cumplió con estos parámetros. Nada más habla de la sentencia y dice, así como los artículos transitorios 2 y 3 del referido decreto, se exhortó al Congreso de la Unión a que se regulara la objeción de conciencia en materia de sanitaria sin tomar en cuenta las razones sostenidas en dicha sentencia, lo cual consideramos en la presente reforma no acontece, pero no dice el dictamen por qué no acontece, y eso podría ser desde luego un vicio de forma, porque pues no nos dice exactamente cuáles son estas razones. Sería cuanta mi participación final, diputada presidenta, sobre este punto, y no sé si quisiera poner a consideración de alguien más que quisiera hacer algún planteamiento sobre esto. ¿Alguien más, diputadas o diputados? Bueno, nada más quisiera mencionar, quisiera decir que sí se menciona porque está en los considerandos 38, 39 y 40, toda la argumentación y también incluimos la acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia. Por eso es que se menciona. Pero bueno, no sé si alguien más quisiera hacer uso de la voz o ya nos vamos a la votación. Nada más, diputado secretario, por favor. Correcto, diputado presidente. Muy bien. Por instrucciones de la presidencia, se somete a consideración de las y los diputados integrantes de esta comisión el presente dictamen, solicitándoles a los presentes mencionar su nombre y el sentido de su voto. Diputada Circe Camacho Bastida.
A favor. Gracias, diputada. Diputada Yuriria Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, a favor del dictamen. Gracias, diputada. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Diputada. Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputada No, Miriam. diputado secretario, a favor. De acuerdo, diputado. Gracias. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz, a favor. Gracias, diputada. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Olimia Romana Sierra Bárcena. A favor. Gracias, diputada. Diputado Roy Torres González. Torres a favor. Gracias, diputado. Y el de la voz, diputado Ricardo Rubio Torres, en contra. Diputada presidenta, le informo que el resultado de la votación es el siguiente. 7 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen de referencia. Diputada presidenta. Ok. Perdón, es que tuve problemas técnicos. Muchas gracias, diputado secretario. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones que emite la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, relativa a la proposición con punto de acuerdo donde el Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México el análisis de los resultados actuales de las políticas públicas de cuidado a la salud mental y de prevención al suicidio y, de ser necesario, se implementen nuevas acciones con el fin de evitar lesiones, daños y, en su caso, graves atentados contra la vida propia de los ciudadanos e infantes de nuestra ciudad. Presentada por el diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? Toda vez que no existen oradores en contra ni a favor, le solicito al secretario someter a votación el presente dictamen. Con mucho gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, se somete a consideración de las y los diputados integrantes de esta comisión el presente dictamen, solicitándoles a los presentes mencionar su nombre y el sentido de su voto. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Gracias, diputada. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, a favor del dictamen. Gracias, diputada. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Rivero en pro. Gracias, diputado. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz, a favor.
Gracias, diputada. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Polina Romana Sierra Bárcena. A favor. Gracias, diputada. Diputado Roy Torres González. Roy Torres, a favor. Gracias, diputado. Y el de la voz, diputado Ricardo Rubio Torres, en pro. Diputada presidenta, le informo que el resultado de la votación es el siguiente. 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. En consecuencia, se aprueba el dictamen de referencia. Gracias, diputado secretario. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión en sentido positivo que emite la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social en materia de licencias para los trabajadores con hijos con cáncer, presentada por el diputado Aníbal Cáñez Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Toda vez que no existen oradores en contra ni a favor, le solicito al secretario someter a votación el presente dictamen. Con mucho gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, se somete a consideración de las y los diputados integrantes de esta comisión el presente dictamen, solicitándoles a los presentes mencionar su nombre y el sentido de su voto. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Gracias, diputada. Diputada Yuridia Ayala Zúñiga. Diputada Yuridia Ayala Zúñiga. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Zúñiga, en pro del dictamen. Gracias, diputado. Rivero en pro. Gracias, diputado. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz, a favor. Gracias, diputada. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Polina Romana Sierra Bárcena. A favor. Gracias, diputada. Diputado Roy Torres González. Diputado Roy Torres. A favor. Gracias, diputado. Diputado, el de la voz, diputado Ricardo Rubio Torres, en pro. Diputada presidenta, le informo que el resultado de la votación es el siguiente. 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. En consecuencia, se aprueba el dictamen de referencia. Muchas gracias, diputado secretario. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión en sentido positivo que emite la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 y los párrafos segundo y tercero del artículo 29. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 30, se reforman los artículos 31, los párrafos segundo y tercero del artículo 33 y la fracción segunda del artículo 115. Todos los anteriores preceptos de la Ley de Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, presentada por la diputada Miriam Valeria Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? Su servidor, diputada Ricardo Rubio. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada presidenta. De nueva cuenta, compañeras, compañeros, platicarles un poco sobre este dictamen. Miren, el dictamen que estamos analizando, desgraciadamente, cuenta con muchos vicios de forma. El primero es, y debo de precisar, que en la página 2 del dictamen, en la parte preambular, en el preámbulo, señala
bueno, pues a la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad, el pasado 11 de octubre del 2021 le fue turnada para su opinión. Dice aquí, la iniciativa con proyecto de decreto porque se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México en materia de salud, presentada por la diputada Miriam Valeria Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario de Morena. Pero dice que le fue turnada al Congreso, a la Comisión, esta iniciativa, pero no sabemos cuándo se presentó, porque son dos momentos distintos. Uno es cuando se presenta la iniciativa y otra es cuando se turna. Es decir, el dictamen, este es un dictamen de opinión. Alguien diría, no, es que es una opinión nada más. No, sí, pero hay dos tipos de dictamen. Dictámenes ordinarios, digamos, legales, y dictamen de opinión. Todas las comisiones tienen derecho a emitir un dictamen de opinión. En este caso, pues es el dictamen y tiene que seguir la misma forma que cualquier otro dictamen. Y luego, en la página 8, queridas compañeras y compañeros, en el considerando quinto, pues establece de entrada que digamos, en el párrafo, perdón, en el renglón 1, 2, 3, en el cuarto renglón, habla sobre la ley de derechos de los jóvenes, pero la verdad es que de los jóvenes en la Ciudad de México, así dice, ley de los derechos, ley de derechos de los jóvenes en la Ciudad de México, pero esa ley no existe. La ley que existe se llama Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes. O sea, el dictamen aquí tiene un problema tiene un error de forma que habla de una ley que no existe. Entonces no podemos reformar algo que no existe. Luego también, tampoco, nunca se estipula en el cuerpo del dictamen, y particularmente me parece que sería justo en este considerando en donde debería de establecerse cuál es el objeto de la iniciativa de la diputada, porque en el considerando sexto establece, pues de manera como digamos medio somera, lo siguiente, dice: el gobierno reconocerá plenamente la interrupción legal del embarazo, el derecho de las mujeres jóvenes a decidir libremente sobre su cuerpo, su sexualidad, su libertad reproductiva, sin importar las razones que las lleven a tomar esta decisión. La decisión de las mujeres jóvenes de interrumpir su embarazo es un ejercicio pleno de sus derechos humanos que lo ejercerán sin coacción, presión y amenazas. Y luego después, entrecomillado, dice, y el artículo 115, en virtud de que establece que en el caso de que se presente una emergencia sanitaria que obligue al confinamiento prolongado, deberá implementar acciones urgentes para atenderlos en sus problemas de salud mental. Miren ustedes, esto es lo único que sabemos de esta iniciativa, pero no sabemos cuál es el texto concretamente de reforma del artículo 31 y 32 de la diputada Miriam Valeria. Sería muy loable saber pues qué es lo que sobre lo que estamos opinando, porque en el considerando sexto medio dice de qué podría tratarse. O sea, ya sabemos que tiene que ver con un asunto de la pandemia relacionado con la libertad reproductiva y digamos, la libertad de las jóvenes a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad de las mujeres, pero sobre todo las mujeres jóvenes, pero no sabemos específicamente qué es lo que dicen estos artículos, porque en ninguna parte del dictamen se copia ad literam o literalmente los artículos para saber exactamente lo que dice. El considerando sexto nos medio cuenta pues de qué puede tratar la iniciativa de la diputada, pero estamos opinando a ciegas. No sabemos qué es lo que dice porque el cuerpo del dictamen no señala en ninguna parte de forma precisa y específica qué es lo que dicen estos dos artículos que la diputada pretende reformar, incorporando estos derechos que más o menos medio dice el artículo sexto, pero no sabemos literalmente qué es lo que dice. Entonces no podemos opinar o emitir un dictamen de opinión en sentido positivo sobre la reforma al artículo 28, 29, 31, 33 y 115 si no vemos literalmente cuál es la propuesta de estos artículos. Entonces me parece que es un error grave de forma el que no se establezca esto, porque yo no conozco la iniciativa de la diputada de estos artículos. Además, lo que les acabo de leer es un resumen que hace el dictamen, pero no dice exactamente qué es lo que dicen los artículos. Entonces, a mí me parece que es algo tremendamente complicado. También el registro, dice que el registro de votación en la página 9 al final, dice, opinión que emite la Comisión de Salud en la fecha 7 de junio de 2022. Está mal la fecha del dictamen, porque si lo firmamos así, pues no, hoy no es 7 de junio, hoy es 16 de agosto de 2022. Entonces, me parece que es un dictamen que tiene muchas erratas que podrían ser subsanables si lo pudiéramos retirar del orden del día
y pues recomponer y en una sesión subsecuente poder ya con estos detalles corregidos, pues ir en pleno o hacer los planteamientos necesarios. Pero me parece que con esto no se puede ir al pleno. Tiene errores, o sea, estamos hablando de una ley que no existe, no dice cuál es la iniciativa de la diputada, ni siquiera un cuadro comparativo, nada. Entonces, pues no, estamos opinando a ciegas, tampoco se dice cuándo presentó la diputada la opinión, además se contradice, ¿no? En las fechas, ¿no? De turno, porque por un lado, fíjense, dice a la Comisión de Salud, en la página 2, le fue turnada el pasado 11 de octubre de 2021 la opinión que ya les leí, ¿no? Que es la que estamos hablando. Y en la página 3, considerando, en el antecedente segundo, dice, con fecha 26 de octubre del 2021, la presidencia de la mesa directiva, mediante oficio MDPPOP A diagonal CSP diagonal 0908 diagonal 2021, dispuso el turno para efectos de opinión de la iniciativa de referencia a esta comisión. Bueno, entonces yo me pregunto, ¿cuándo se mandó a la comisión? Como dice en el preámbulo, ¿el 11 de octubre o el 26 de octubre? Como dice el antecedente. Entonces se contradice. Y esto es un error de forma, pues muy serio. Entonces, serio y más serio es el segundo que les decía, que no sabemos exactamente cuáles son qué dicen los artículos de la diputada. Yo no tengo la iniciativa y aquí no nos lo transcriben en la propuesta. Entonces, bueno, mi posición sería, más que votar en contra, de verdad, yo quisiera hacerlo de forma responsable, pues retirarlo del orden del día y poderlo analizar ya con estos vicios subsanados. Es algo muy simple. Si bajamos el orden del día y recomponemos el dictamen, podríamos en la siguiente sesión pues tener un cuadrito comparativo de lo que la diputada pretende proponer, corregir estos errores sobre el turno, en fin, del tema de la fecha. Creo que hay mucho que hacer, un área de oportunidad importante, no es nada más desecharlo o decir, invitarlos a votarlo en contra. Yo más bien invito a la reflexión de poderlo retirar y recomponer. Sería cuanta mi participación, diputada presidenta, en el sentido de proponer el retiro de este dictamen. A las y los compañeros. Es cuando. ¿Alguna diputada o diputado quiere hacer el uso de la voz? Si me permite, Sí, diputada. Diputado Royfit y diputada Valeria. ¿Estoy en Sí, lo correcto? por favor. Sí, gracias. Diputado Royfit tiene el uso sí, de la muchas voz. gracias. Miren, atendiendo a las consideraciones que nos hace mención el diputado Rubio, coincidiendo de fondo con la iniciativa que plantea la diputada y con el sentido de la opinión, me parece que sí es necesario revisar este dictamen así como nos lo están presentando, porque efectivamente tiene pues grandes errores que no podríamos dejar pasar o dejar este antecedente. ¿Sí me escuchan? Sí, Roy, sí te escucho. Diputado. Perdón, es que se me fueron todos de la pantalla. Sí, no podríamos dejar un antecedente con un dictamen en este sentido, que además pues coincidimos todos, pero la forma sí es relevante para no dejar estos antecedentes. Efectivamente no tenemos el origen de la opinión, no tenemos los artículos que se están modificando, son creo errores que se pueden salvar de manera muy sencilla, retomando incluso los formatos que ya hemos aprobado en otras, en otra opinión o que vienen aquí en este mismo orden del día, ¿no? Entonces, yo creo que sí habría que darle la misma consistencia y sería válido que se pudiera retirar y presentar con estas correcciones sin cambiar, insisto, el fondo en el que estamos de acuerdo, pero que sí no dejemos este antecedente de pasar este tipo de dictámenes, pues que tienen estos errores de técnica legislativa. Yo creo que sería bueno y que en la próxima reunión lo podamos estar atendiendo de manera inmediata para no retrasar el tema, pero me parece que sí es considerable esta opinión del diputado Rubio.
Diputada Miriam Valeria había solicitado el uso de la voz. Sí, gracias. Buenas tardes. Pues yo invitaría a que esta opinión pudiera pasar a votación, dado que esta iniciativa, la iniciativa que presentamos es clara, está aprobada y ya está publicada en la Gaceta. Es responsabilidad de las diputadas y diputados, pues, leer las iniciativas y ver que está muy clara. Entonces, yo ya no le daría más vueltas. Sabemos que nosotros hicimos una buena iniciativa y creo que yo los invito a que la voten a favor, porque la iniciativa está publicada en la Gaceta, es de uso público. Es cuanto. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer el uso de la voz? Gracias, diputada Valeria. Si me lo permite. Adelante, diputado Rubio. Usando el argumento de la diputada Valeria, y toda vez que es su iniciativa, pues a lo mejor ella nos puede clarificar cuándo se publicó en la Gaceta, cuándo se turnó a esta comisión, de qué se trata cada artículo, porque ella es la proponente, entonces a lo mejor nos puede platicar pues de qué se trata cada artículo. Ella es la autora, entonces supongo que nos podría ilustrar y a lo mejor pues si urge tanto la opinión, nos puede plantear, aunque eso no subsana que debe de venir en el dictamen o en la propuesta de dictamen. Entonces, creo que, si es del dominio público, bueno, pues ella se debe de saber de memoria todos estos datos. Yo me sé mis iniciativas, cuando propongo algo, pues me las sé, y si alguien me pregunta, pues yo tengo la responsabilidad de conocer mis propias iniciativas. Y entonces yo estoy seguro que ella, al hacer este planteamiento, conoce cuando se publicó en la Gaceta, conoce los detalles de su iniciativa, pues que no la cuente. Pero insisto, de todas maneras, esto no subsana que no. Además, me parece que no estamos a priori tratando de desecharla. Es lo que dice el diputado Roy y un servidor es, bueno, vamos a recomponer el dictamen, nada más. Es una cuestión de forma muy simple que la diputada Circe, la verdad es que está sacando un extraordinario trabajo en la comisión, está pues casi cada semana va a estar sesionando, está sesionando. Yo estoy plenamente satisfecho y contento con el trabajo que está haciendo esta comisión, que no había hecho hace mucho tiempo, y yo creo que no tendría ningún inconveniente, porque ella es una persona muy abierta en estos temas de, bueno, mandarlo a la siguiente sesión, corregir estos detallitos y vamos para adelante, ¿no? Sería mi participación. Gracias, diputada presidenta. Diputados, si me permiten, de inicio ya se ha hecho como de forma constante por algunos diputados del PAN argumentar que tienen a sus asesores, pero prácticamente pues, pues no llevan a cabo la labor que deberían. Y lo digo porque esta es la segunda o tercera ocasión que escucho por diferentes diputados que sus asesores no hicieron las observaciones adecuadas en tiempo y forma. El día de ayer se hizo una reunión de asesores en el cual todas las observaciones que se llevaron a cabo por parte de los asesores se incluyeron en los dictámenes y opiniones que se están presentando el día de hoy. A mí, compañeros, la verdad es que a mí me parece que es muy ocioso el hecho de que nos pidan que haya reuniones de asesores si sus asesores no van a ir a hacer su trabajo, ¿no? De inicio. Y porque además estaban los asesores, pues, de todos los diputados aquí presentes. Entonces, pues, no hagamos la reunión de asesores y vengamos aquí a exponer todo lo que quieran exponer, o pongan a trabajar a sus asesores, que son excelentes asesores porque los conozco, y dejen que lleven a cabo también el trabajo que les corresponde. Ese sería primero. En segundo, no hicieron ninguna observación, diputados, porque en los considerandos quinto y sexto se describe de lo que estamos opinando, de la iniciativa de la que estamos opinando. Y nada más para acabar, las opiniones contribuyen a formar el criterio para la elaboración de los dictámenes de las comisiones, pero en ningún momento serán vinculatorias. Entonces, si tienen alguna duda de cómo se dictaminó,
la iniciativa, pues sugiero que la busquen, porque ahí sí viene descrito. Entonces, si hay alguna, ahí viene la información necesaria para que podamos tener un criterio sobre lo que se está votando en este momento. Entonces, yo sé que van a volver a opinar y espero podamos avanzar lo más rápido posible. Diputado Royfield. ¿Diputado Rubio? ¿O quién? Royfield. Diputado Royfield, por favor, diputado. Sí, yo no quisiera seguir polemizando en el fondo del tema. En principio, como lo comentaba, estoy de acuerdo en la iniciativa de la diputada. El problema es la construcción del dictamen y cómo se nos está presentando. Y pues si no se vio en la reunión de asesores y si no se revisó en esa reunión, pues creo que es el momento oportuno para hacer estos comentarios. Porque si es un dictamen que se aleja del formato y de los requisitos de los dictámenes que incluso esta comisión está aprobando. Entonces, para mí, mi preocupación es que no dejemos antecedentes de aprobar unos dictámenes sin la menor técnica legislativa, sin la menor pulcritud, que siendo una buena iniciativa, siendo un buen objeto, pues el documento que se nos está presentando, pues no refleja este trabajo que está haciendo la diputada Valeria en su totalidad. Entonces, no es darle la vuelta, yo no estoy tratando de retrasar el tema o queriendo darle largas, pero creo que sí tendríamos que poner atención en los documentos que nos están presentando, en lo que estamos aprobando. Este es el momento para la discusión del fondo del tema y me parece que no tendría ninguna inconveniente si estamos de acuerdo en el sentido, pues en que se corrijan las carencias que tiene este dictamen, que repito, comparado con los otros dictámenes de la comisión, pues no pasa la prueba. O sea, sí hay una diferencia sustancial en la elaboración de este documento. Entonces, no me explico por qué se dio así, por qué pasó, incluso en la reunión de asesores, cada quien tendríamos que hacer la revisión con nuestros equipos, pues también para ponerle esta atención y que podamos avanzar de manera más eficiente en estas reuniones. Pero sí es preocupante que pudiéramos no darle atención a los documentos que aprobamos en aras de que estamos de acuerdo en el fondo o en el tema, aunque sea una opinión, pues creo que debería llevar todos los elementos. Muchísimas gracias. Diputada Circe, ¿se puede hablar, por favor? Adelante, diputada, claro que sí. No puedo prender mi cámara, disculpen. Solamente comentar que la iniciativa se presentó desde el 21 de octubre del año pasado y también comentarles que se realizó un trabajo previo el día de ayer, que no tendríamos por qué estar aquí queriendo hacer lo que tuvimos que haber revisado desde antes. Yo los invito, diputados, a que puedan revisar que sí viene especificado en la opinión del dictamen en el punto 5 y 6. Creo que ya, bueno, yo los invito a que ya se pueda votar, pues que digan los diputados si se aprueba o no. Y también agradezco su preocupación, pero nosotros ayer estuvimos en la reunión, bueno, los asesores estuvieron en la reunión y estuvimos de acuerdo con el trabajo de la comisión. Entonces yo invito a la diputada presidenta, pues que ya pasemos al punto de la votación. ¿Alguna diputada o diputado quiere hacer alguna otra observación? Si no... Me lo permiten en reconvención. Diputado Rubio, Muy breve, gracias.
Para nada más decir que considerando 5 y 6, no es cierto, es falso de toda falsedad que estipule o establezca cuál es la propuesta de la diputada Miriam Valeria Cruz, quien no pudo, por cierto, decirnos de qué se trata su iniciativa. Yo le pregunté expresamente cuándo y de qué se trataban, que nos digan artículo por artículo su propuesta, porque no viene en la opinión, y como no viene en la opinión, y aquí está la autora de la iniciativa, pues caray, nos podría explicar, a lo mejor de esa manera salvar esto. Ahora yo no entiendo cuál es la urgencia de sacar una opinión con estos vicios tan graves de procedimiento. No pasa nada si en la siguiente sesión, que además está comprometida la diputada Circe, porque lo ha platicado con nosotros de manera personal, individualmente, ir sacando el trabajo de la comisión de manera expedita. No pasa nada si mandamos la opinión para la siguiente sesión. No estamos obstaculizando, diputada Miriam Valeria, no es mi intención, me parece que tampoco la del diputado Royfield, el que se obstaculice y que su propuesta, su opinión no avance. No ese es el propósito. El propósito es que se hagan las cosas bien, que se hagan conforme al reglamento, conforme a la ley orgánica, que hagamos un procedimiento parlamentario adecuado. Porque un vicio de procedimiento, diputada Miriam Valeria, puede dar origen a precisamente pues una nulidad ante un tribunal o ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no hay necesidad de estar generando vicios de procedimiento si tenemos el tiempo y la oportunidad de corregirlos. No es una táctica dilatoria, porque ustedes tienen mayoría. Ustedes, diputada Miriam, tienen mayoría en esta comisión y en el Pleno. Entonces, no se trata de obstaculizar lo que ustedes ya de facto pueden hacer. Se trata justamente nada más de hacerlo bien. Si de todas maneras tienen mayoría, bueno, pues háganlo bien. Esa es la invitación, nada más. Sin entrar otra vez al fondo. La verdad es que no dice el dictamen de qué tratan los artículos. Es cuanta mi participación final, diputada presidenta. Muchas gracias. Bueno, creo que está debidamente discutido el punto. En este caso, le solicitaría al secretario someter a votación el presente dictamen. Claro, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, se somete a consideración de las y los diputados integrantes de esta comisión el presente dictamen, solicitándoles a las y los presentes mencionar su nombre y el sentido de su voto. Diputada Circe Camacho Bastira. Circe Camacho, a favor. Gracias, diputada. Diputada Yuriria Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, a favor. Gracias, diputada. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Rivera en pro. Gracias, diputado. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz, a favor. Gracias, diputada. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Polimia Romana Sierra Bárcena. Con el dictamen. Gracias, diputada. Diputado Royfield Torres González. En abstención, por favor. Gracias, diputado. Y el de la voz, diputado Ricardo Rubio Torres, en contra. Diputado presidente, le informo que el resultado de la votación nominal es el siguiente: 6 votos en pro o a favor, 1 en contra y 1 abstención. En consecuencia, se aprueba el dictamen de referencia. Gracias, diputado secretario. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión en sentido positivo que emite la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, relativa a una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad en la Ciudad de México en materia de derechos a la salud, propuesta por el diputado Enrique Nieto Franzoni, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? Su servidor, diputado Ricardo Rubio. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada Circe, compañeras, compañeros. Bien, miren, estas son algunas consideraciones de forma, de fondo, que me parecen a un servidor pues bastante relevantes.
La propuesta del diputado Franzoni respecto al artículo 29 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, que es el nombre correcto, no como lo establece el dictamen anterior que lamentablemente se aprobó. Entre los aspectos que señala, dice que, y me permito leerlo, dice, las personas jóvenes tienen derecho, en términos de la legislación aplicable, al más alto nivel de la salud integral posible. El gobierno, dentro del ámbito de su competencia, deberá proporcionar de forma, y aquí es donde viene la reforma, dice, efectiva, eficiente, ética, segura, adecuada, oportuna y contrato digno y respetuoso. Y hasta ahí termina, luego después dice, de calidad. Esto ya viene parte de lo que ya está en la ley, de lo género, orientación sexual, y dice aspecto físico, identidad étnica, discapacidad, condición socioeconómica, y luego ya dice desventaja social como indígena, situación de calle, analfabetismo, discapacidad, exclusión social y étnica. Miren, compañeras, compañeros, el señalar aspecto físico y señalar cualquier otra situación de desventaja sería suficiente para entender, bueno, la parte de la desventaja, sería suficiente para entender que el espíritu es que no exista algo que atente contra la dignidad de los sectores vulnerables de nuestra sociedad. Sin embargo, cuando precisa la palabra desventaja social, así luego, bueno, los términos como indígena, situación de calle, analfabetismo, discapacidad, exclusión social y étnica, me parece que puede estar siendo excluyente de algunos sectores de la sociedad que son vulnerables. Me parece a mí que con que señalara únicamente condición económica o desventaja social dentro de los grupos vulnerables entendidos como tales, sería suficiente. Pero el dictamen lo que estipula es ir en pro de la opinión de que estos elementos estén incorporados. Ahora, usa la palabra de calidad, dice que no debe de darse un trato indigno y respetuoso, independientemente, dice, del género, orientación sexual o aspecto físico. Me parece a mí que cuando hablamos de dar un trato digno independientemente del género, orientación sexual, identidad técnica, discapacidad, condición socioeconómica o desventaja social, ya puede implicar el aspecto físico. Digamos, es desde el punto de vista de un servidor ocioso, por lo que mi propuesta sería retirar pues esta palabra de aspecto físico y también retirar esto de condición como indígena, situación de calle, analfabetismo, discapacidad, exclusión social y étnica, porque al señalar únicamente cualquier desventaja social, abarca todos los sectores, y si no, porque aquí nos estaría haciendo falta, por ejemplo, meter pues a los sectores que han sido históricamente relegados en nuestra sociedad, como son pues la comunidad LGBTIQ y más, a las mujeres, en fin, a los afrodescendientes, en fin, me parece que estaríamos excluyendo a muchos grupos, ¿no? A las personas de la tercera edad, estaremos excluyendo a muchos grupos si dejamos así nada más como está el artículo 29. Entonces creo que cabría una reflexión mayor. Luego, bueno, también en el artículo 32 estamos, digamos, en una situación también complicada porque lo que propone digamos, el diputado proponente del que deriva esta opinión es lo siguiente. Dice, artículo 32, las personas jóvenes tienen derecho a la autodeterminación de género y al libre desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, el gobierno establecerá las políticas y la difusión de carácter informativas necesarias para que todas y todos los jóvenes puedan, ahí hay un error, no dice puedan o puedan, de manera individual ser como quieren ser, sin coacción y controles injustificados, con el fin de llevar una vida plena y de calidad. Miren, todo pareciera que está muy bien. Sin embargo, es reiterativo, digamos, es una cuestión tautológica, porque cuando señalamos el libre desarrollo de la personalidad, estamos, digamos, ya incluyendo la autodeterminación del género. Y además el artículo actualmente, como está en la ley, habla
dice, libre desarrollo de su sexualidad. Nada tiene que ver el desarrollo de la sexualidad con la autodeterminación del género. No necesariamente está vinculado. Entonces, me parece que la exclusión de la palabra desarrollo de su sexualidad, como está actualmente el artículo 32, cambiando por autodeterminación de género y libre desarrollo de la personalidad, está siendo tautológico. Todo puede ser englobado al libre desarrollo de la personalidad o libre desarrollo de su sexualidad, si este es el enfoque. Pero son dos cosas distintas. Entonces, yo preguntaría primero, ¿por qué está excluyendo el dictamen la palabra libre desarrollo de la sexualidad? Y por otro lado, pues me parece a mí que en el fondo el libre desarrollo de la personalidad ya podría implicar todos los demás aspectos, el de la sexualidad, el de la autodeterminación del género y demás. Entonces, por eso es que de manera genérica se maneja en el argot, digamos, comunal, hablar de el libre desarrollo de la personalidad. Lo que debe de garantizar la ley, la Constitución, es el libre desarrollo de la personalidad, porque eso ya implica el libre desarrollo de la sexualidad, la autodeterminación del género y demás aspectos que puedan, digamos, ya ser mucho más específicos. Entonces, la ley debe ser, como lo conocen, una de las características de la ley debe ser general, ¿no? Si somos muy específicos, corremos el riesgo de excluir algún aspecto pues fundamental que el día de mañana, bueno, pues pueda ser perjuicio de. Y lo mismo sucede con el artículo 33, que habla únicamente de la comunidad LGBTTIQ+, ¿no? Es excluyente, pues igual, ¿no? De los afrodescendientes, de los transespecies, de, pues, las personas, aquí dice, bueno, los jóvenes con discapacidad, pero bueno, de otros sectores vulnerables y que son grupos de atención, digamos, específica. Entonces, me parece que este dictamen también daría como para hacer un análisis mayor de lo que se está excluyendo para no dejar fuera pues a ningún grupo o meter a todos los que la teoría conoce o de plano ser muy genéricos en usar palabras como el libre desarrollo de la personalidad y acá pues simplemente dejar un término que trate de englobar a todos los sectores de alguna manera que han sido relegados por históricamente en nuestra ciudad y nuestro país para la atención de ciertos derechos, ¿no? Que se vuelven grupos vulnerables de alguna forma. También en la página 19 dice registro de votación que emite la Comisión de Salud y trae la fecha del 7 de junio de 2022. Entonces eso, pues, eso también está mal. Y yo les quiero decir una cosa. Esto no es subsanable porque parece decir, a lo mejor para el secretario técnico sería muy simple decir, bueno, pues le cambiamos ahí, le ponemos 16 de agosto. No, porque si se vota así, sin modificarse, el dictamen tiene que votarse literalmente como se está votando aquí. Y este es un proyecto que ya debe de votarse literalmente. No puede modificarse una coma después de esto. Y los otros dictámenes que acabamos de aprobar tienen este mismo problema. Dicen 7 de junio de 2022. ¿Qué creen? No se pueden modificar, porque así fueron aprobados exactamente como está en el proyecto. Entonces, si hay una modificación a la fecha, pues hay una situación criminal. No se puede. Así como se está votando, así tiene que aparecer en la Gaceta y así se tiene que mandar al Pleno. Entonces, pues hay este error el 7 de junio, igual que el dictamen anterior que acabamos de aprobar. Yo se lo señalé, pero se votó sin modificar ni siquiera la fecha, que no es coincidente con la fecha con la que se está aprobando. Entonces, pues estas serían mis observaciones sobre este dictamen. Yo pediría a esta comisión, de igual manera, evitando que se vote en contra. Creo que es atendible muchas de las cosas que el diputado Nieto Franzoni está proponiendo, pues que se retirara del orden del día para que pudiéramos subsanarlas. Creo que se están generando pues malos precedentes si esta comisión empieza a aprobar pues dictámenes con errores tan graves de forma. Y señalar que contrario a lo que ya se dijo, a ver, los asesores no son legisladores. Tenemos dos oportunidades. Si bien en una mesa de asesores pueden revisar las cosas, pues qué bueno, pero a lo mejor nosotros las y los diputados ya al momento de la sesión nos percatamos de otras. Y bueno, pues al final la votación o la mesa que cuenta es esta, la sesión de la comisión, la sesión de los asesores, como dice la diputada Circe. Bueno, yo también coincido que hay asesores muy brillantes, personas muy profesionales que ustedes contrataron, compañeras y compañeros. Sin embargo, pues bueno,
el pensar de ellos no necesariamente tiene que ser de manera definitiva y última el pensar de ustedes. Entonces, no es óbice decir que una sesión de asesores en donde no se señalaron estas modificaciones, como para que digamos que ahorita no se puede. Pues claro que se puede, pues ellos no legislan, ellos son asesores, se reúnen para facilitar el trabajo y que aquí las cosas vengan más, digamos, planchadas. Pero no quiere decir que tomen decisiones últimas ni definitivas. Las que tomamos decisiones últimas y definitivas somos nosotros en la comisión y en el pleno. Así que el trabajo de las asesoras y asesores es muy respetable, sin embargo, no es la última palabra. La última palabra la toman las y los diputados. Así que no puede argumentarse que si el día de ayer no se hicieron valer en la reunión de asesores, pues no, la reunión de asesores no es una reunión formal, no está en la ley, ¿no? Y si aquí lo estamos haciendo valer, pues entonces que se haga así. Y si no, no hay problema, que no vuelva a haber reunión de asesores y aquí hacemos todos los planteamientos, aunque nos estamos 10 horas revisando todos los dictámenes. No es la intención, por eso la intención de que exista una mesa de asesores es que planchen ellos lo más que se pueda, que nos lo comuniquen y ya lo que quede encorchetado, pues ya lo debatimos aquí, lo votamos aquí, pero no podemos decir que las y los asesores toman decisiones por nosotros, porque eso es falso, ¿no? Que quede bien claro, la reunión de asesores es únicamente para facilitar el trabajo, pero no toman decisiones, ni son legisladores, ni su palabra es última y definitiva, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más señalar eso y decir que si aprobamos el dictamen, como lo estamos aprobando, con estos errores tan graves de forma, pues bueno, qué exhibida nos estamos dando de incluso ni siquiera cambiarle una coma, las fechas que están mal, por amor de Dios, creo que es lo mínimo que podríamos hacer. Ya si no le quieren cambiar el fondo, pues por lo menos la fecha, pero no puede movérsele ni una coma si es que ya se aprobó. Los anteriores dictámenes que ya aprobamos, reitero, ya señalé yo unos errores incluso en la fecha que ya no se pueden modificar. Así fueron aprobados literalmente. Y yo voy a ser muy escrupuloso en revisar que cuando me manden a firma estos dictámenes aparezca la fecha del 7 de junio para precisamente señalar el error con posterioridad cuando sea necesario en el pleno o en la instancia pertinente. Bien, ese sería mi comentario y ojalá pudieran compañeros analizar y de nueva cuenta valorar la posibilidad, y mi propuesta concreta es retirar este dictamen para poderlo mejorar y poner a consideración en una sesión subsecuente. Es cuanto, diputada presidente, de mi parte. ¿Alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la voz? Bueno, creo que también ya está suficientemente, ya se expuso la opinión del diputado Rubio, nada más para que tengan conocimiento. Son dictámenes de opinión que se envían a la presidencia que encabeza la dictaminación, no se vota así en el pleno. Ojo con ese tema. Pero bueno, fuera de eso, le solicito al secretario que pueda someter a votación el presente dictamen. Sí, diputada presidenta, nada más un último comentario respecto a lo que mencionó. No me pienso extender. Mire, nada más señalar, efectivamente, no se sube al pleno, pero eso no quiere decir que por esa razón tengamos nosotros que hacer un dictamen con las patas, porque este dictamen está hecho con las patas, igual que el anterior. Son errores de forma muy graves que generan un muy mal precedente del trabajo de esta comisión, del cual yo me deslindo en absoluto. Gracias, diputada presidenta, y procedo, si usted gusta, a la votación. ¿Sabe qué, diputado? Qué bueno que lo menciona. Yo creo que el tema no es de forma, sino de fondo, porque casualmente los temas con los que ha tenido conflicto tienen que ver con la agenda del PAN y casualmente el dictamen del diputado Aníbal estaba muy bien hecho y otros más. Entonces, me parece que lo más honesto sería exponer aquí que tienen temas de fondo como instituto político. Pero bueno, insisto, yo creo que está suficientemente discutido. Por favor, lleve a cabo la votación. Por instrucciones de la presidencia, se somete a consideración de las y los diputados integrantes de esta comisión el presente dictamen, solicitándoles a las y los presentes mencionar su nombre y el sentido de su voto. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, a favor del dictamen. Y hacer solo una observación, diputada presidenta, yo solicitaría a la Secretaría
que se pudiera conducir con respeto a los trabajos que se han hecho desde la comisión, ya que se han hecho de manera consensada con los asesores de todas y todos los diputados que conformamos esta comisión. Estamos en ¿Perdón? votación, diputada. No hubo oportunidad para hablar, estamos en votación. Sí, ya emití el sentido de mi voto. Yo estoy haciendo una observación acerca Gracias, de la conducción de la tarea. Sí, diputada. Ahorita no es el momento, ahorita estamos en la votación. Gracias. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Rivero, No, a es que le favor pido del también respeto a usted, diputado secretario, porque ha estado descalificando el trabajo que se ha hecho desde la presidencia de la comisión y me parece una falta de respeto de su parte. Entonces, yo lo que solicito es que se conduzca. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Sentido mi voto es a favor. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz, a favor. Gracias, diputada. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Polimia Romana Sierra Bárcena. Polimnia Romana con el dictamen. Gracias, diputada. Diputado Roy Torres González. Rolfi Torres, a favor. Diputado Ricardo Rubio Torres. En contra. Diputada Presidenta, le informo que el resultado de la votación es el siguiente. 7 votos a favor, 1 en contra, ninguna abstención. En consecuencia, se aprueba el dictamen de referencia. Muchas gracias, diputado secretario. El siguiente punto del orden del día es la lectura, Presidenta. discusión y... ¿Perdón? Presidenta. Adelante, diputado Octavio. Y nada más para pedir que sabemos que estábamos en votación, pero sin duda si algún diputado o diputada quiere expresar a la hora de su voto, si hay algún comentario, pues se le debe respetar también el uso de la voz. Hemos escuchado de manera muy respetuosa al diputado Rubio, que casi ha llevado toda la reunión él, no hemos interrumpido, y cuando algún otro diputado pide la voz, se le está interrumpiendo, aunque sabemos que no hemos sido respetuosos con todos y nos debemos de aprender a escuchar todos, compañeros y compañeras. Ser respetuosos con cada uno de los integrantes, porque pues de eso se trata, de que podamos escucharnos, de que podamos debatir los procesos, y a lo mejor no es el momento adecuado, pero si hay una opinión de alguna diputada, algún diputado respecto a la votación o lo que está generando la discusión, pues debe ser escuchado. Eso es todo, es cuanto, diputada. Muchas gracias, diputado. Yo llamaría así al respeto entre todos y todas, por favor. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión en sentido positivo que emite la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción cuarta bis al artículo 68 de la Ley de Salud de la Ciudad de México y se adiciona un segundo párrafo al artículo 181 del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Sí, yo, diputada. Adelante, diputada Rubio. Muchas gracias, diputada. Bien, yo sí voy a ser muy respetuoso de las normas, porque yo soy muy respetuoso de la ley, y hay un formato establecido en donde a los diputadas y diputados se les indica cuando hay una posibilidad de participar, y yo he estado hablando mucho, pues sí, porque tengo mucho que decir, porque hice un análisis exhaustivo de los dictámenes, contrario a lo que parece que aquí algunas o algunos hicieron. Ese no es mi problema. Mi problema es ser un legislador de calidad, estudiar los dictámenes, atender y mencionarlos, ser muy preciso cuando me corresponde, en los tiempos en los que me corresponde. Entonces, si hay una pregunta en el formato de estas reuniones, en donde se les pone a consideración de las diputadas y diputados
algún planteamiento, pues yo cuando terminé de hacer uso de la palabra, pues cualquier otro legislador o legislador, cualquier otra persona legisladora o legislador podría haberme increpado, impugnado, haber hecho algún planteamiento respecto a lo que yo mencioné. Yo he discrepado con la presidenta ahorita ya en varios puntos y la verdad es que ella ha sido muy respetuosa, yo he sido muy respetuoso y pues no pasa nada. Lo que creo que no es correcto es romper el orden. Hay un orden. Entonces, si alguien quiere participar, está bien. Y si quieren decir que no están de acuerdo con lo que yo estoy planteando, adelante. Pero háganlo en el momento, diputado Rivero, cuando es preciso. Digo, si lo vamos a hacer cuando se nos da la gana, pues vamos a hacer entonces de esta reunión y de todas un desorden. O sea, hay un orden. Creo que usted ha sido muy ordenado en su comisión. Yo soy miembro también de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y siempre hemos sido muy respetuosos y seguimos el orden y no hablamos en momentos en los que a lo mejor ya no nos corresponde. Por eso lo que tengamos que decirlo, hay que decirlo en el momento en que se pregunta si hay alguna o algún diputado que quiera hacer uso de la palabra. Yo hice el uso de la palabra y en una votación se menciona una serie de argumentos con los que además yo no comparto y no estoy de acuerdo y no son ciertos porque yo no he faltado el respeto a absolutamente a nadie, no he usado calificativos, no he sido peyorativo, ni absolutamente nada. He sido contundente y me deslindé de estos dictámenes, pues que yo soy miembro de esta comisión y soy el secretario. Y por supuesto yo no estoy de acuerdo con el trabajo que está haciendo pues la comisión, ¿verdad? Con estos dictámenes. Yo me reitero y lo digo públicamente, me deslindo de la redacción de estos dictámenes y por eso estoy votando en contra, porque están muy mal hechos y yo no quiero que el día de mañana que se presente algún medio legislativo o bueno, ante los medios de comunicación se diga que, bueno, que la Comisión de Salud aprobó pues un dictamen muy mal hecho, inadecuadamente con las patas, como se dice en el argot, y yo me deslindo absolutamente de estos dictámenes. Y si eso duele, pues lo siento, pero yo me deslindo de estos dictámenes y por eso estoy votando en contra y es mi derecho hacerlo y es mi derecho plantearlo en el momento oportuno, por eso ahorita yo lo estoy haciendo. Yo los invitaría, igual que la diputada Circe, llamar al orden, al respeto y que respetemos el momento en el que tengamos que hablar, podamos hacerlo. Claro que lo podemos hacer en cualquier momento, diputado, pues sí, claro que sí, pero bueno, pues entonces que ya reine la anarquía y el desorden y hagamos lo que cada quien quiera y que pues entonces esta reunión sea eterna y que sea un verdadero relajo. No se trata de eso, se trata de hacer los planteamientos por muy duros que sean, críticas serias, con respeto. Aquí nadie ha faltado al respeto, diputada Yuriri, no mienta, nadie está faltando al respeto, he sido muy respetuoso, han sido críticas de forma, de fondo, si parecen duras, pues bueno, ni modo, así son, y no es verdad tampoco que se trate de asuntos del PAN con los que yo no estoy de acuerdo, pues sí, la verdad es que si son casualidades, pues bueno, diputada, ni modo, pues son casualidades, pero lo cierto es que están los dictámenes muy mal hechos, no cumplen con la forma, no cumplen con el fondo, y yo no puedo acompañar algo como un profesional del derecho, y más aún como legislador, conocedor de la norma, del reglamento y de la ley, pues que se pasen así los dictámenes. Yo claramente me doy cuenta que hubo varios asesores haciendo los dictámenes, que no fue uno solo, porque son los estilos de redacción son distintos e incluso la forma es distinta. Entonces, se ve que se dividieron el trabajo y bueno, pues habrá que revisar qué es lo que está sucediendo con quienes pues a lo mejor no están cumpliendo con la forma. Y yo simplemente estoy señalando los errores de forma. De eso se trata y se los digo muy respetuosamente. Tienen todo mi absoluto respeto el diputado Octavio, la diputada Yuriri y por supuesto la diputada Circe y todas y cada una de las y dos diputados integrantes de esta comisión. Simplemente quería hacer ese comentario. No tengo una objeción ni de forma ni de fondo con este dictamen. Y bueno, pues por el contrario, yo respeto los momentos en los que se puede hablar y no lo hago de manera fuera de lugar. Es cuanto, diputada presidenta, y reitero, me deslindo de la redacción de los dictámenes. Es cuanto. Muchas gracias. Diputada Bueno, presidente, exactamente, ¿podría no era hacer el uso de momento. la palabra? Adelante, Si este es el diputada. momento adecuado. Solo para aclararle al diputado Rubio que durante sus intervenciones ha venido haciendo una serie de observaciones donde se ocupa incluso lenguaje no apropiado para referirse a las personas adultas, donde hay un convenio que establece como un derecho a referirse a las personas
como personas adultas, sino personas mayores. Y entiendo que él viene a darnos una cátedra de derecho. Sin embargo, como bien lo hacía usted hace un momento, diputada presidenta, y comentaba, si se hicieron reuniones con sus asesoras y asesores, ¿dónde estuvieron los asesores del diputado Rubio? Que todas estas observaciones se pudieron hacer también de manera oportuna y pudieron ser integradas a los dictámenes que hoy estamos votando. No quiero ser omisa, obviamente conozco los procedimientos legislativos y sé en el momento de que se tienen que llevar a cabo las participaciones. Sin embargo, bueno, el diputado Rubio se ha venido extendiendo en cada una de las votaciones donde no se le favorece al grupo parlamentario que él pertenece. Entonces, el trabajo que estamos haciendo desde el Congreso de la Ciudad de México es con toda la responsabilidad y en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. Entonces, lamento mucho que en cada dictamen el diputado traiga una serie de observaciones sin mayor fundamento, donde quiera él ser el protagonista de cada uno de ellos y trate de exhibir a las legisladoras o legisladores una vez que han presentado los dictámenes, que han presentado las iniciativas, y como bien comentaba hace un momento la diputada Valeria, pues han sido publicadas en la Gaceta Oficial. Si él quiere que de manera específica se le fundamente cada uno de ellos, tener el conocimiento de manera puntual, pues le pido al diputado que pueda leer de manera precisa la Gaceta, pueda leer las iniciativas, cuándo fueron presentadas, para que podamos ser eficientes en el ámbito legislativo y no cada diputada o diputado pues tenga que venir a explicarle de qué trata cada iniciativa. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Yuriri. Creo que de hecho, ninguna de las discusiones pertenecen al dictamen. Vamos a pasar. Por alusión personal, por favor. Diputado. Adelante. Nada más para hacer una aclaración a lo que yo me referí y lo que el diputado dice que él respeta mucho, que son las formalidades de los procedimientos. De inicio, debía haber esperado que terminara la diputada Yuriri, la que tiene que hacer el llamado a respetar el orden es la presidenta de la comisión, porque eso es lo correcto. Aunque algunos de los legisladores tomen la palabra en otro momento que no sea, que le correspondería, y no estar interrumpiendo la intervención de los compañeros o compañeras, como si él fuera el responsable de este llamado. Aunque todos somos integrantes de esta comisión, pues la que correspondería hacer este llamado, pues es a la diputada presidenta de esta comisión. Sin duda, no voy a hacer más algo el debate, pues vamos a caer tipo de provocaciones que quieren desviar el tema, que lo que estamos planteando es el tema de los dictámenes, y efectivamente, como decía la diputada Yuriri, hay procesos, hay momentos en los que se pueden ir discutiendo, pues todas esas observaciones, aunque nosotros aquí en la comisión, pues dictaminemos esto, todavía se va a ir a pleno y todavía puede ser discutido, todavía puede ser corregido de muchas maneras, todavía se pueden revisar muchas cosas, pues tendrá los tiempos correspondientes para plantearse. Yo creo que todos conocemos muy bien la práctica parlamentaria, y pues puede haber otros momentos en los que podemos revisar, así lo hemos hecho. El diputado forma parte de la Comisión de Procuración de Justicia, la diputada Yuriri, usted misma, presidenta, y hemos hecho algunas modificaciones en algunos momentos, aunque aquí hemos planteado, en las comisiones se han planteado ciertos dictámenes, pues también después van a pleno y también va a haber posibilidad de discutir y de poder hacer algunas modificaciones, o en su caso ya especificar que así quede el dictamen. Pero también yo pediría, diputada presidenta, aprovechando que se someta a consideración, pues el tiempo de las intervenciones, porque sí hemos sido respetuosos todos a escucharnos, pero pues que por lo menos tengamos un límite de tiempo de participación para que, como dice el diputado Rubio, no se conviertan en eternas las participaciones. Gracias, diputada. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado. Diputada, perdón por
Perdón, a ver, yo nada más quisiera decirles que ninguna de las, o sea, partiendo del argumento que se da de que hay tiempos y formas, ninguna de las discusiones ha tenido que ver con el dictamen. Yo les pido, por favor, que vayamos a la votación del dictamen y en asuntos generales expongan todo lo que quieran o tengan en consideración. Entonces, por favor, diputado secretario, le pido que vayamos a votación. Sí, diputada, nada más que al diputado sí le concedió la palabra por alusiones. Sí, pero ya se lo había concedido a usted y no era del tema. O sea, ahí cuando usted llama al orden y dice que hay momentos para comentar cualquier cosa, este era momento de comentar sobre el dictamen. Y lo que dice es que no tiene ninguna observación sobre el dictamen, es con lo que usted cierra, con el argumento que usted cierra. Después habla la diputada Yuriri, tampoco tiene que ver con el dictamen, el diputado hizo un comentario y tampoco tiene que ver con el dictamen, y no voy a hacer una segunda ronda lo hacemos en asuntos generales, porque yo también tengo que hacer observaciones con respecto a lo que se ha dado en esta sesión, y estoy siendo muy respetuosa del orden. Entonces le voy a pedir de favor que si no es con base en el dictamen, lo pasemos a asuntos generales. Bien, nada más sí dejar patente de la violación al reglamento por el tema de asuntos generales, de las alusiones. Gracias. Procedo. Gracias. Por instrucciones de la presidencia, se somete a consideración de las y los diputados integrantes de esta comisión el presente dictamen, solicitándoles a los presentes mencionar su nombre y el sentido de su voto. Diputada Circe Camacho Bastira. Circe Camacho, a favor. Gracias, diputada. Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga, a favor del dictamen, diputado secretario. Gracias, diputado. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Rivero en pro. Gracias, diputado. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor del dictamen. Gracias, diputada. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz, a favor. Gracias, diputada. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Polimia Romana Sierra Bárcena. Con el dictamen. Gracias, diputada. Diputado Royfit Torres González. A favor. Gracias, diputado. Y el de la voz, diputado Ricardo Rubio Torres, en pro. Diputada presidenta, le informo que el resultado de la votación es el siguiente. 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. En consecuencia, se aprueba el dictamen de opinión de referencia. Gracias, diputado secretario. El siguiente y último punto del orden del día es relativo a asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado desea plantear algún asunto general o hacer uso de la palabra? Yo, diputado. Adelante, diputado Rubio. Muchas gracias, diputada. Agradezco. Miren, yo insisto en felicitar los trabajos de esta comisión, que la verdad es que no se habían dado ya en muchos meses. Y pues yo simplemente en relación a lo que no pude defenderme en la anterior participación, pues yo quisiera saber, porque a lo mejor desconozco, ¿verdad? No soy un vademecum todavía, sobre el conocimiento de cuál es el convenio al que refiere la diputada Yuriri. Ojalá que me pudiera decir específicamente, porque lo dijo con mucha seguridad. Pues supongo que se lo sabe de memoria o sabe cuál es el convenio para cómo referirnos a las personas adultas mayores, porque en ningún momento mi objetivo ha sido faltar el respeto. Quizás sea ignorancia, diputada, quizás sea ignorancia. Yo le pido de verdad, de la manera más gentil, que me saque de la ignorancia y me pueda informar cuál es ese convenio específico para poderlo buscar y leer, informarme y ya no estar cayendo en una situación inadecuada. Le agradecería mucho que me pudiera ilustrar. Por otro lado, pues no es cierto que casualmente no se me favorezca en algunos dictámenes o a mi grupo parlamentario en los que he estado hablando en contra o los que hablé en contra en esta sesión, porque yo estaba a favor, por ejemplo, del dictamen de su compañero Urincho en el tema de la
esta objeción de conciencia. Entonces, pues eso, ahí se demuestra, se cae el argumento por su propio peso que usted estableció respecto de que casualmente hablo en contra de los dictámenes en los que no se me favorece. No es verdad, yo estaba a favor del dictamen de su compañero de su partido y ahí no se me favorecía en absoluto, y de hecho en otros dictámenes tampoco. Entonces, yo estaba a favor, yo estaba diciendo que se bajaran los dictámenes para poderlos subir de manera correcta, para poder ir a favor de los dictámenes de sus compañeros de su partido. Entonces, pues es falso y ahí está demostrado porque está en la versión estenográfica, está en video, que yo estuve a favor de dictámenes que incluso no me favorecían ni a mí ni a mi grupo parlamentario, a mi partido. Entonces ahí, pues, creo que se le cayó el argumento. Por otro lado, decir que en la Gaceta están publicadas las iniciativas y demás, pues sí, diputada, pero resulta que el trabajo de la comisión es referir precisamente en los dictámenes los puntos o digamos, los puntos sobre las Is, así se le llama, es decir, cuándo se recibió, cuándo se publicó, porque hay ya muchísimas gacetas, diputada, discúlpeme, yo tengo buena memoria, pero no me sé todas las gacetas de memoria y no sé, entonces, todas las iniciativas se han presentado, pues literalmente miles de iniciativas, y la verdad es que yo creo que difícilmente alguien tendría, pues a menos que tuviéramos aquí una diputado genio, se aprendiera todas las gacetas de memoria. No dudo que exista, pero pues yo no soy ese y la verdad es que no puedo saber cuándo se presentó una iniciativa. Por eso en el dictamen, cuando se turna, la presidencia hace el señalamiento de en qué fecha se turnó, en qué fecha se presentó, cuándo se turna, para que en el proyecto de dictamen se incorporen esos datos y uno ya pueda revisarlo con calma. Ahora, insisto en el asunto de los asesores. Los asesores, pues ahí estuvieron presentes, diputada Yurini, estuvo mi asesora Carla Villagrán, ahí estuvo presente en la sesión, escuchando los planteamientos, porque esa fue mi instrucción. Mi instrucción fue: no hagas ningún planteamiento, los hago yo en la sesión de la comisión. Entonces ella obró bajo mis órdenes. Y no, usted no puede meterse en mi estrategia con mi equipo. Y ni usted se pregunta dónde estaban los asesores, pues ahí estaban, ahí está la lista de asistencia, si es que hubo lista. Estuvo presente mi asesora obrando bajo mis órdenes y mi orden fue: no intervengas, yo intervendré en la sesión de la comisión, porque es mi estrategia y así lo estipulé yo. Y pues usted no puede meterse en mi estrategia con mis asesores, así actúo yo. Por otro lado, en cuanto al tema de pues el tiempo, mi querido diputado Octavio, hemos coincidido muchas veces, pues no podemos limitar el tiempo de las participaciones, diputado. Yo hice planteamientos de forma, y el tiempo que me tenga que llevar, o usted cuando tenga que hacer algún planteamiento, pues somos legisladores, esto es un parlamento, se parla, se habla, para eso nos pagan y nos pagan muy bien. No me haga tener que exponer cuánto nos pagan aquí ante la ciudadanía, y usted sabe bien que ganamos muy bien. Entonces, me parece que el tiempo que nos tengamos que tardar analizando los dictámenes, si a lo mejor otros diputadas o diputados no los revisan a profundidad, bueno, ese no es mi problema, ¿no? Mi problema es revisarlos a profundidad, leerlos, estudiarlos y hacer los planteamientos que tenga que hacer en el tiempo que tenga que tardarme. Mire, no, tampoco es que yo me tardara 6 horas, 3 horas, 2 horas, no, diputado. Fue un tiempo prudente para plantear, me parece, lo que desde mi punto de vista, muy respetuosamente, estaba incorrecto en estos dictámenes. Entonces, el limitar el tiempo sería inconstitucional. Ya hay por ahí un criterio de la Corte, si quiere luego se lo comparto, donde no se puede limitar el tiempo de las y los legisladores bajo ninguna circunstancia. Y pues diputado, usted decía que no quieren provocaciones, es que nadie trató de provocarlos. Ustedes tienen la mayoría y se sienten provocados, diputado, no me diga. Por favor, si ustedes tienen la maravillosa aplanadora, ¿no? Entonces no me venga con eso. Entonces ahora resulta que el débil le pega al fuerte. Gracias, pero creo que si usted se sintió aludido es porque le fue derrotado en argumentos, no tuvo argumento alguno para refutármelo, se limitó a votar sin argumentar en contra en ninguno de mis planteamientos. Entonces, dice que va a caer en provocación. Yo no traté de provocarles en ningún momento. Lo que quise provocar es su razón, y lo que encontré fue hacer razón. Quise provocar el entendimiento, pero no provocarse el sentimiento. No, diputado, ustedes llevan la mano, ustedes tienen la mayoría, no me salga con eso. Y si se sintió provocado, pues quiere decir que entonces lo derroté en los argumentos. Es cuanto, diputada presidenta, le felicito por estas sesiones.
y le agradezco la oportunidad de fungir como secretario en esta y en todas las participaciones. Gracias. Diputada presidenta, ¿me permite el uso de la palabra? Adelante, diputada Yoriri. Sin duda, con estas intervenciones al diputado Octavio también solicito el uso de la palabra. Sin duda, con estos comentarios del diputado Rubio, sigue demostrando su machismo, su autoritarismo ante las compañeras que elaboramos en el Congreso de la Ciudad de México, y que valdría la pena señalar que tiene algunas quejas por estas actitudes, cuando se refiere a que él le instruye a su asesora que no intervenga, porque él hará sus intervenciones, o sea, es estar discriminando o no valorando la capacidad de su asesora. Pues bueno, qué lástima, diputado, que usted siga sin aprender, sin respetar a las mujeres, y que hoy las mujeres tenemos capacidad de decidir, capacidad de analizar, y usted esté subestimando a quienes participamos en el Congreso de la Ciudad de México. Valdría la pena, desconozco si usted ha tomado los cursos a los que de manera reiterativa se le han invitado para evitar la violencia en razón de género. Y también me preguntaba, y que ustedes conocía acerca de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos, que fue realizada en 2015 y que hoy se establece que nos tenemos que referir a las personas como personas mayores, no adultas mayores, no como los personas viejas, no. El término correcto, diputado Rubio, es personas mayores, y de esta forma estaremos también respetando los derechos de estas personas. Ojalá se dé también la oportunidad de poder leer un poco referente a la Gaceta y a las iniciativas que se han presentado. Si bien usted dice que se da la tarea de revisar y de leer los dictámenes que se presentan, bueno, siempre que se nos convoca a una sesión de comisión, se determina cuáles serán los puntos a tratar, los dictámenes a discutir, y pues si es verdad lo que usted dice, una vez que se nos hace llegar el orden del día, vienen enumerados estos puntos de los que vamos a discutir. Entonces, pues es fácil, no necesita tener tan buena memoria de la cual usted presume para aprenderse todas las publicaciones de la Gaceta Oficial. Tan solo tiene usted que revisar el orden del día de la comisión a la cual va a asistir para poder entonces tener todos los antecedentes de los dictámenes que se van a discutir. Y cuando guste, diputado, pues yo me pongo a sus órdenes para que podamos hablar de cualquiera de los temas que han sido discutidos en esta comisión. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Yoriri. Diputado Octavio. Bueno, nada más comentar. Primero que hasta en el pleno tenemos tiempos, ¿no? Hasta en el pleno tenemos un tiempo límite para también participar, aunque podamos subir una u otra vez. Pero hasta en eso hay tiempos, que no diga cosas incoherencias. Y por otro lado, pues nosotros no vamos a actuar con arrogancia, ni me siento, no, aquí nunca nosotros hemos actuado con arrogancia. Nosotros creemos que el debate lo hemos dado, y no me siento derrotado en un tema de debate ni de argumentos, porque pues al final los dictámenes fueron aprobados con la mayoría. Solamente una persona se opuso a los dictámenes, solamente una persona señaló todo lo que se mencionó hace un rato en contra, y los demás pues coincidimos en los dictámenes. Entonces yo no sé quién realmente está en un error, si los 8 o uno solo. Entonces, por otro lado,
pues es incongruente que por un lado se dice, no se deja hablar a las compañeras, a los compañeros diputados cuando quieren hablar, y cuando ya correspondemos, decimos, bueno, pues entonces pongamos límite de tiempos, y decimos, no, ya no se puede, no se debe de callar a ningún parlamentario. Hay una incongruencia completamente del diputado Rubio, que por un lado dice que no y por otro lado dice que sí. En fin, pues yo creo que más allá de esto, aprovechar para felicitar el tema de que ya se retomen todo el tema del trabajo de la comisión. Eso es lo realmente importante. Más allá de que podamos tener visiones distintas y las respetamos. El tema es que cuando no se respeta a la otra porque sea una mayoría, pues se construyen las mayorías con argumentos, se construyen las mayorías con consensos, se construyen las mayorías con trabajo, no con imposiciones ni con arrogancia. Entonces, yo creo que lo importante de hoy es que ya la comisión está haciendo una labor importante, hay una pretensión de que camine, y que lo que tenemos que hacer de ahora en adelante es, pues, no soltar los temas, porque es una comisión muy importante a nivel Ciudad de México, porque la salud es un tema fundamental para que la ciudad transite a un estado de bienestar. Así que reconocer este esfuerzo y pues enhorabuena, compañeras y compañeros. Y bueno, al final de cuentas nosotros nos quedamos debatiendo entre nosotros porque pues terminó saliéndose, ¿no? Y al final eso pues no es un debate, yo no me desconecté ni me fui. Aquí seguimos y como dice la diputada Yoriri, pues estamos abiertos al debate y nunca le vamos a oír, aunque opinemos diferente y aunque tengamos visiones distintas, porque nosotros sí creemos que en este proceso se convence, no se vence. Hay que convencer con argumentos, no solamente votar por votar, como dicen algunos compañeros. Gracias. ¿Cuánto? Bueno, yo le agradezco a todas y todos, nada más, sí quiero aclarar que sí hay faltas de respeto, yo no sé si hay diputados aquí que tengan patas, pero el hacer un argumento a través, o sea, a través de esos descalificativos es una falta de respeto entre nosotros como parlamentarios, es algo que no se debe generar, ¿no? Y definitivamente no se debe permitir. Entonces sí se está faltando a la verdad, como dice el diputado Doring. A mí me parece completamente incorrecto que se utilicen estos términos para descalificar un trabajo con el que no se está de acuerdo, porque esos no son argumentos. Y bueno, con esto cerramos porque efectivamente nos quedamos solos discutiendo el tema y pues con esto doy por terminada esta tercera sesión ordinaria, perdón, de la Comisión de Salud. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, diputada presidente. Y qué lástima del diputado Rubio. El que se quedó sin argumentos fue él, ¿no? Y ahí nos da mucho más elementos a nosotros. Entonces, pues cuando se va a hablar es porque se tienen los elementos necesarios y no solamente para descalificar el trabajo de quienes lo están realizando. Diputada presidenta, bueno, pues todo mi reconocimiento al trabajo que usted ha venido realizando como mujer, y no se vale que si se tienen ahí problemas personales sobre los temas de género y se vea el trabajo de las mujeres y cuando se sienten rebasados, pues busquen descalificar el trabajo que nosotras como legisladoras estamos realizando. Es correcto, diputada. Pues muchas gracias por la participación, por el apoyo y estaremos dándoles a conocer los siguientes dictámenes para poder avanzar con el trabajo de la Comisión de Salud. Gracias a todas y todos. Que tengan bonita tarde.